Bueno, pues vamos a dar inicio a esta quinta sesión de Computer Science. Creo que todo está en español, ¿no? Entonces, si no les molesta, podríamos hacer en español, o depende del speaker, ¿no? Si quiere darla en inglés o en español. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera plática, que es A Mediator for Geospatial Information System, que va a ser presentada por Abraham Alcántara González, del Instituto de Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma. Entonces vamos a dar aproximadamente 15 minutos de presentación para tener tiempo de preguntas. A ver. ¿Quieres empezar? Hola. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno. Lo que voy a presentar es un mediador para sistemas de información bioespacial. Este proyecto nace con la necesidad de interconectar sistemas de distintos institutos de investigación de la UNAM. Este proyecto nace hace 4 años, cuando se hizo un análisis en el mercado sobre las soluciones de software existentes para realizar integración de datos. Los resultados de este estudio fue que no existía ninguna solución que cumpliera con los requerimientos que se necesitan para realizar este proyecto. De ahí nace el proyecto Mediador para información de tipo biológica y geográfica. Bueno, lo que voy a presentar es una breve introducción a sistemas de integración de datos, lo que es un mediador, lo que son los sistemas de información geográfica y lo que es el proyecto, en qué consiste el proyecto núcleo mediador. Bueno, los sistemas de integración de datos son sistemas que permiten a un cliente consultar múltiples fuentes de datos. Estas fuentes de datos pueden ser homogéneas o heterogéneas, pueden contener distintos esquemas de consultas, distintos formatos. El interés es que esta información pueda ser presentada a un sistema cliente de una forma unificada y transparente. Bueno, algunos ejemplos que tenemos de sistemas de integración de datos es el mediador. Otro modelo más conocido es el Data Warehouse. El concepto de Data Warehouse es bastante maduro, lo conocemos ya en software comercial, pero el concepto de mediadores todavía está en desarrollo. Los principios de este concepto fueron formulados por ahí de 1991, y el concepto principal es precisamente extraer información de múltiples fuentes de datos en el tiempo de ejecución, es decir, que en el momento que el cliente realiza una consulta se generan las consultas a las fuentes de datos. Estas respuestas son integradas y finalmente convertidas a un formato conveniente que es enviado al cliente. Los principales problemas en los sistemas mediadores radican en el procesamiento de consultas, debido a que es necesario generar un esquema que contenga toda la funcionalidad requerida y que esto incluye tanto las capacidades del mediador como las capacidades de las fuentes de datos. La generación de consultas al vuelo, es decir, que a partir de la consulta que se recibe del cliente se generen las consultas adecuadas para las fuentes de datos. Y bueno, otro problema que tenemos es la redundancia de información, ya que se trabaja con fuentes de datos distintas. Puede ser que manejen abreviaciones, puede ser que manejen distintos formatos de fechas, formatos de cadenas en mayúsculas, minúsculas, etc. Algunas de las soluciones que se han propuesto para resolver estos problemas de redundancia de información es el uso de metadatos, de ontologías y operaciones de similitud. Estos sistemas mediadores pues trabajan con información remota, por lo tanto es necesario hacer toda la validación sobre los datos que recibimos. No contamos con estadísticas de estos datos, ya que son remotos. Los tiempos de descargas pueden ser muy largos, dependiendo de la cantidad de datos que se descarguen.
Algunas posibles soluciones es precisamente la compresión de datos en el momento de las transferencias y utilizar herramientas ya existentes para validación. El desempeño de los sistemas mediadores también es otro de los principales problemas. Para atacar este problema se tienen que aprovechar las últimas tecnologías de hardware, como es el uso de procesadores de múltiples núcleos, el uso de discos duros de estado sólido. Actualmente ya existen servidores con grandes cantidades de memoria RAM y es necesario aprovecharlo. Desarrollar arquitecturas orientadas al grid para aprovechar el clustering de procesamiento. Finalmente, la privacidad de datos también es un problema, ya que muchas veces vamos a trabajar con fuentes de datos que están patentadas o que contienen derechos de autor. Por lo tanto, es necesario implementar un sistema de control que garantice que solo los usuarios autorizados pueden accesar a cierto tipo de datos. Bueno, los sistemas de información geográfica son sistemas principalmente enfocados a manipular geometrías que representan mapas de información geográfica, pueden ser ríos, estados, países, etc. Los principales problemas de estos sistemas de información geográfica es precisamente el procesamiento de las geometrías. Las geometrías pueden ser muy pesadas, de varios megabytes. Se manejan hoy en día múltiples formatos para transferencia y almacenamiento de geometrías, como es el GML, el WKT, WKB, KML. Se manejan diferentes proyecciones. Esas proyecciones son los sistemas de referenciación. Uno de los estándares más utilizados es el EPSG, que actualmente contiene más de 1000 proyecciones diferentes. El orden de las coordenadas también es un problema, ya que muchos de los sistemas manejan lo que es el orden longitud-latitud, pero también muchos otros invierten el orden utilizando latitud-longitud. Las operaciones geométricas son bastante pesadas, requieren muchos recursos de cómputo. Tenemos operaciones geométricas como puede ser la intersección, la distancia entre las geometrías, la disjunción, etc. La implementación de metadatos y ontologías en sistemas de información geográfica pues todavía está bastante muy poco implementado. La mayoría de los sistemas no utilizan metadatos y ontologías que son necesarias para el tipo de sistemas que queremos desarrollar. Bueno, el núcleo mediador parte de esta idea de crear un mediador que pueda ser consultado por un cliente y que pueda obtener información de múltiples fuentes de datos. Las principales fuentes de datos que se cuentan en la UNAM, en los institutos de investigación, es el GeoServer para información geográfica, el WebServer, PostGIS, que es Postgres, pero con una implementación para manipular geometrías e información geográfica. El servicio web de DIGIR para biodiversidad. Bueno, la arquitectura de nuestro núcleo mediador es una arquitectura más o menos tradicional de lo que es el concepto de mediador. Tenemos un wrapper por cada fuente de datos y la generación de consultas a las fuentes está basado en las capacidades. Es decir, tomamos en cuenta las capacidades de nuestras fuentes para generar las consultas al vuelo. Las librerías que estamos utilizando es el Java Topology Suite, que es hoy en día el estado del arte en lo que es motores geométricos. El OpenGIS, que utilizamos para realizar conversiones de proyecciones y de formatos. Y la librería de OS Caché para implementar un sistema de caché. Nuestra arquitectura está orientada a streams y implementamos multihilos. Contamos con un depurador para entrada, salida y procesamiento interno de datos. Implementamos un formato interno que es binario. Contamos con una fuente espacial que utiliza un algoritmo de CTR-Tree con memoria caché. Implementamos compresión en la transmisión de datos, tanto para las consultas a las fuentes como
para el envío de la respuesta al cliente y implementamos un formato de respuesta no tradicional. Este formato se creó precisamente para evitar enviar múltiples geometrías repetidas. Básicamente el formato simplemente consta de las tablas y las relaciones que existen entre ellos.